El cobalto no. fósforo, Ajá. Sodio, calcio. el bromo. Ajá. Ajá. El bromo no. Macroelementos. Calcio. Y el calcio sí. Entonces ya me dijeron magnesio, me dijeron calcio, potasio, fósforo, sodio. ¿Qué nos falta? Manganeso. Algo que está en... Azufre. ¿No? Azufre, bien. ¿En dónde lo Azufre. encontramos? ¿En dónde encontramos el azufre? El cloro. El cloro era el que nos faltaba. ¿Se acuerdan de dónde encontramos el azufre? En En proteínas. En las De las proteínas. proteínas y vitaminas, ¿no? Bien. ¿En dónde encontramos el cloro? En la sangre. ¿Para qué sirve de manera, digamos, general el calcio y el potasio? Para la contracción de músculos. Bien, la contracción de músculos, perfecto. El sodio, ¿para qué nos sirve? Para los impulsos nerviosos. Perfecto. ¿Y cómo para qué queremos fósforo? ¿A quién le importa tener fósforo? Para las funciones de energía. Ándale, eso. Para las funciones de energía, nuestra molécula energética, ¿cómo se llama la que trae fósforo? ATP. ATP, bien. ¿Qué más? ¿Para qué otras cosas nos sirve? Para las membranas. Para la las actividad de las membranas. sinasas. Sí, exacto, para la actividad de las sinasas también nos funciona. ¿Qué otra cosa tiene fósforo? Está súper bien todo lo que me dijeron en las membranas por los fosforícidos. Transporte, transcripción de DNA. No tanto transcripción, sino que el DNA y el RNA está formado por fósforo. O sea, no es que únicamente tenga fósforo, sino que los nucleótidos y los desoxirribonucleótidos tienen fósforo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O no? Sí, mis. Va. Y entonces después platicamos de los elementos traza. Les dije que aquí tenemos elementos traza y tenemos elementos ultra traza. Ajá. La diferencia entre los elementos traza y los elementos ultra traza, ¿cuál era? Los trazas son en pequeñas cantidades y se sabe para qué sirven, y los ultratraza no es muy específico en cuánto se necesita, pero es una cantidad mucho más pequeña y no se sabe para qué se utiliza. Exacto. Algunos sí ya sabemos para qué se utiliza. Lo que no sabemos precisamente es cómo está participando. Ajá. Es decir, yo les había comentado, bueno, es que hay algunos que van a servir para la formación a lo mejor de cartílago. Saben que sirve para el cartílago porque ahí lo encuentran, pero no saben qué está haciendo, cómo está llegando, en qué vía está participando. A diferencia, por ejemplo, del cobre. El cobre es un elemento considerado traza y el cobre ya se sabe que funciona como cofactor que está en las enzimas oxidorreductasas. Entonces dicen, ok, ya sabemos que a lo mejor es parte de la citocromo C oxidasa y la citocromo C oxidasa está en la cadena transportadora de electrones, entonces ya tienen idea cómo está funcionando. A diferencia de decir, bueno, sí necesitamos silicio, está en cartílago, pero no sabemos por qué vía entra. Ahora, les comenté que dependiendo de los libros que nosotros consultemos, puede que ni siquiera mencionen elementos ultratraza, pero que los metan dentro de los elementos traza. Esto es porque la mayoría de los libros que hablarán de elementos traza y ultratraza serán los de nutrición. Entonces, por la parte de nutrición, todos nos los van a meter en el mismo saco. Pero cuando ya hablamos en la parte química de saber
qué es lo que está haciendo cada uno, pues entonces ahí sí lo separan en traza y ultratraza. Como bien lo mencionaron, los ultratrazas están en concentraciones mucho más bajitas y a ciencia cierta no se sabe cómo están actuando, ¿no? Y en algunos pues no se tiene como mucha idea como para qué está ahí, porque imagínense, nosotros llegamos a necesitar arsénico. ¿Se han imaginado que nosotros necesitemos arsénico para vivir? ¿Alguien se atrevería a comer arsénico? Pues según yo sí lo comemos, ¿no? Por ejemplo, en las almendras, el ajo, todo eso, o sea, en pequeñas cantidades. Pero en cantidades casi insignificantes. En las almendras, fíjate que ya no. Las almendras, hace tiempo, hace mucho, mucho tiempo, el tipo de almendra que existía sí era tóxica. Pero conforme se fueron haciendo las modificaciones o la selección de semillas, la almendra que ahora nosotros consumimos ya no lo tiene. Entonces ya hay como que no hay problema. Pero sí, o sea, por ejemplo, el arsénico puede estar presente la mayoría de las veces en las semillas. Pero en concentraciones terriblemente bajas. Y están en concentraciones tan terriblemente bajas que, por ejemplo, se sabe que para llegar a una concentración tóxica de arsénico, yo necesitaría comerme 1 kilo de semillas de manzana. En primer lugar, ¿todos nos comemos las semillas de manzana? Habrá gente que le da lo mismo comérselas o no, pero ¿se las comen? No. ¿No? Y digamos que se la comieron por error o por flojera de quitársela. ¿Se imaginan cuántas manzanas se tendrían que comer para juntar 1 kilo de semillas? Pues más de 100, sí. ¿Creen que eso se lo pueda comer un humano en un día? Ni de broma. No, porque nuestro cuerpo ya lo sacaría Exacto. automáticamente. Exacto, entonces en realidad nunca vamos a llegar a concentraciones tan grandes, ¿no? Y finalmente, pues no se ha determinado a ciencia cierta cuáles son todos los papeles que llega a tener el arsénico, ¿no? Ahora, vamos a platicar en esta parte de los elementos traza. Ya habíamos nosotros hablado del cobre. Me parece que sí alcanzamos a hablar del selenio. Del zinc también llegamos a hablar, porque me acuerdo que sí les dije lo de las 300 enzimas. Y hasta ahí nos quedamos, creo, ¿no? No recuerdo si platicamos del hierro. Entonces, del hierro, pues eso ya es como mucho más sencillo de saberlo, porque pues todos sabemos que en la hemoglobina nosotros vamos a tener hierro. Entonces, el ion ferroso nos va a ayudar a transportar el oxígeno. Y también el hierro va a estar presente en enzimas oxidorreductoras. De hecho, el hierro pues también es considerado, por lo tanto, un cofactor. Muchas proteínas van a necesitar que esté el hierro para poder trabajar, ¿ok? Entonces, el hierro es uno de los elementos traza importante. Y también nosotros tenemos, por ejemplo, el flúor. El flúor es otro elemento traza muy importante para los tejidos que calcifican. Los tejidos que calcifican, pues evidentemente serán los huesos y los dientes. ¿Por qué los necesitamos? Para evitar que haya una desmineralización de ellos. Debido a la forma en la que está conformado nuestro cuerpo, si el hueso o los dientes no tuvieran una protección, se irían acabando poco a poco. Un ejemplo de eso es nuestros dientes. Entonces, si nuestros dientes no tenemos, digamos, una correcta limpieza,
si nosotros careciéramos de flúor, entonces las mismas bacterias que van a estar actuando en nuestra boca y también los alimentos que nosotros consumimos, a lo mejor alimentos ácidos, empezarían a corroer o a acabar con nuestros dientes. Y pues obviamente nos llevaría a la pérdida finalmente de la pieza dental, porque al irse acabando es como de esas veces que pareciera que la encía ya no está encajando bien y entonces pues las piezas dentales se caen. Y ese sería si tienen suerte y solo se cae. Pero si se va acabando, si se va mineralizando todo nuestro diente, se van haciendo microfilms de bacterias sobre él. Y entonces pues nos van causando caries. Y es por eso que las pastas pues van a tener flúor. Obviamente lo tienen en concentraciones muy bajitas para no causar una intoxicación. Es por eso también que cuando, no sé si ustedes tengan hermanitos pequeños, pero si es que los llegaron a tener o tienen sobrinitos que eran bebés, pues a ellos no les lavan los dientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la concentración de flúor no sabemos qué tan tóxica puede ser por ellos por el tamañito que tienen. Ajá. Entonces, por eso hay pastas especiales para niños, para evitar que pueda haber alguna intoxicación, ¿ok? Porque pues no es lo mismo en un adulto que se lave sus dientes 3 veces al día que un niño que no sabemos cuánto le va a poner de pasta, ¿ok? Entonces, en este caso, el flúor, ¿qué está haciendo? El flúor está generando como un tipo de recubrimiento, tanto en nuestros huesos como en nuestros dientes, que está evitando el desgaste de los mismos. ¿Nos quedó claro? Sí, Miss. Ok, y entonces de ahí nos vamos a pasar al yodo. El yodo está como en la tablita, ¿ok? De si es un elemento traza o es un elemento ultra traza por la concentración que se necesita. Esas concentraciones que les pongo ahí no son las que se deben de aprender porque aquí nos lo está poniendo dependiendo del tipo de pacientes que haya, ¿no? Entonces, a nosotros no nos importa esa columnita. Pero el yodo en realidad se necesita en concentraciones muy bajas, pero el yodo ya se sabe para qué se necesita. Ya se sabe cómo está participando y también se sabe los problemas que se pueden generar, como problemas de bocio, problemas de hipotiroidismo. Entonces, el yodo tiene que ver con la formación de monoyodotirosina y diyodotirosina, ¿ok? Entonces, esto es necesario porque es utilizado por la tiroides. Entonces, de ahí es donde radica su importancia. ¿Por qué? Porque la tiroides va a formar ciertas hormonas importantes, que serían las hormonas tiroideas, como la tiroxina. Entonces, acuérdense que las hormonas regulan un montón de cosas en nuestro cuerpo. Y por eso es importante que este sea consumido o que esté presente en el cuerpo humano. De ahí nos vamos a pasar a los elementos traza. En el caso de los elementos traza, pues ya dijimos que son concentraciones bien bajitas y entonces aquí nos lo está diciendo, son menos de 1 miligramo por kilogramo, que generalmente se expresa como microgramos por día. Y esto ya es mucho, porque hay algunas que lo tenemos en nanogramos por día y otro que lo tenemos en picogramos por día. Entonces, imagínense, vamos a traer a nuestra cabeza cuánto sería la cantidad que nosotros necesitamos. Imaginen una cucharada sopera, raza. ¿Sí saben a qué me refiero con raza? ¿O no? ¿Está bien colmada? O sea, es... No, raza es como que está, pues justo al ras de la cuchara, ¿no? O sea, no como le llaman copeteado o algo así que sobresale. Exacto, entonces de estas dos cucharadas, la cuchara A y la cuchara B, si les digo que tiene azúcar, ¿cuál sería la raza y cuál sería la, como dijo su compañera, copeteada? La raza sería la A. La raza sería la A. Exacto, entonces en una cucharada de tamaño normalito, como en el que comen la sopa, raza de azúcar, caben aproximadamente entre 7 y 10 gramos.
vamos a quedarnos con 10 gramos para que todos podamos visualizarlo. Entonces, en una cucharada rasa nos caben 10 gramos. Van de 7 a 10, pero nos vamos a quedar con 10. Imagínense entonces, tráiganlo a su cabeza, cuánto sería un gramo de azúcar. Ya se imaginaron la cuchara, ya se la imaginaron con 10 gramos y entonces le quita 9. ¿Y cuánto queda? ¿Cuánto es un gramo? La mitad, menos de la mitad. Tiene 10 gramos, le quitaron 9. ¿Cuánto me queda, chicos? Pues menos de la mitad. Menos de la mitad es casi nada, ¿no? O sea, me queda bien poquitito. Imagínense, eso es un gramo. Ahora, un gramo tiene 1000 miligramos. Entonces vamos a pintar ahí en nuestra cuchara como si fuera un gramo. Ahí tenemos un gramo. ¿Ok? Y nos dicen, un gramo tiene 1000 miligramos. Nosotros vamos a pintar en amarillo 1 miligramo. Vamos a pensar que es algo así. Ahorita les voy a poner el zoom. Y luego 1 miligramo tiene 1000 microgramos. Lo voy a poner con... Ah, no, rojo no, porque ya le pusimos rojo. Lo voy a poner con morado. Ay, ya quité el amarillo. ¿Por qué? Déjame volver a pintar el amarillo. Ahí está. Ahora le voy a poner el zoom. Entonces, eso verde es 1 gramo. Eso amarillo es 1 miligramo. Ese morado es 1 microgramo. Ajá. Vamos en microgramos. Y les dije, los elementos ultratraza generalmente están en microgramo por día, nanogramo por día y picogramo por día. ¿Se imaginan cuánto sería un nanogramo y un picogramo allá adentro si todo va de 1000 en 1000 en 1000 en 1000? ¿Se lo imaginan o no? Pues sería muy diminuto. Sí. O sea, ni siquiera lo puedo ver. Es más, ni siquiera lo puedo pesar. ¿Ok? Así es que imagínense la cantidad que nosotros necesitamos de estos elementos. O sea, es casi nada, nada. Y es imposible que alguien tenga carencia de un elemento ultratraza. Entonces, si recuerdan, nosotros pusimos esta diapositiva en la que les dije, en los elementos traza, cuando nos hace falta, tenemos una enfermedad. Cuando nos pasamos de la concentración necesaria, ya nos podemos intoxicar. En los elementos ultratraza, la concentración es muy bajita, es tan bajita, tan bajita, tan bajita, que es muy difícil determinar qué pasa con una deficiencia. O sea, sí nos podemos enterar qué sucede, pero es bien raro que una persona tenga deficiencia de un elemento ultratraza, justo por la cantidad que hay ahí, y más porque yo les dije, este tipo de elementos nosotros los vamos a obtener de la dieta, pero también del ambiente. Entonces, al estar también en el ambiente, pues evidentemente en algún momento estaré en contacto con cualquiera de estos elementos. Así es que, pues ahí es como medio complicado. Entonces, dentro de estos elementos ultratraza, pues ahí la lista nos lo está diciendo, tenemos al boro, germanio, litio, estaño, arsénico, cobalto, rubidio, aluminio, cadmio, plomo, oro y tungsteno. Hay ciertos elementos ultratraza que no se tiene a ciencia cierta como para que me pueda servir, por ejemplo el oro, o por ejemplo el plomo, pero ya hay ciertos trabajos que nos van diciendo para qué puede estar sirviendo todo esto, ¿no? Y un ejemplo de esto sería el boro. El boro, dejen cambiar de color porque si no eso no se va a ver. Se dice que el boro está relacionado con el metabolismo del calcio.
Entonces, acuérdense que el calcio para que se fije, pues va a necesitar vitamina D. Y, oh sorpresa, se han dado cuenta que también para que la vitamina D pueda funcionar bien, se necesita boro. ¿Cómo está funcionando aquí? No se sabe, ¿no? Pero cuando han hecho estudios para determinar qué pasa si en la dieta no hay boro, pues se han dado cuenta que hay problemas con el metabolismo del calcio y por lo tanto también con la utilización de la vitamina D. Se han dado cuenta que en el caso de las plantas el boro les sirve para el desarrollo de la misma. Otro, por ejemplo, de los que son elementos ultra traza, nosotros podemos tener el arsénico. Y el arsénico, hay estudios que han demostrado que sirve para la regulación epigenética. ¿Y qué es la regulación epigenética? Es la metilación del DNA. Entonces nosotros tenemos nuestro DNA, que ya lo veremos en el tercer parcial, y nuestro DNA puede tener grupos metilo en algunas de las bases, y esta metilación es un marcaje que determina si los genes se van a expresar o no. Y oh sorpresa, esta metilación la determinamos nosotros. Obviamente no nos damos cuenta que la estamos determinando, pero dependiendo de nuestro estilo de vida, será que se lleve a cabo esta metilación. O sea, no es lo mismo personas que fuman, personas que toman, que consumen drogas, o que tienen una dieta rica a lo mejor en grasas únicamente. La metilación va a ser completamente diferente. Y entonces es ahí donde tiran muchas ideas que antes se tenían, ¿no? Que dicen, bueno, es que a lo mejor digamos que yo tuviera un hijo y dicen, bueno, no porque yo me alimente de puras grasas y sea muy poco saludable mi dieta, el hijo que yo tenga lo va a hacer así. A lo mejor el hijo que yo tenga, no sé, no tengo hijos, pero vamos a suponerlo, el hijo se va a ir con el papá y entonces, pues yo no lo voy a criar, ¿no? Pues ya que el papá le dé verduras si quiere. Oh, sorpresa, se dan cuenta que el niño ya va a tener problemas de obesidad y no se sabía antes por qué los tenía, si se supone que la que comía mal era yo. Pues porque la metilación es completamente diferente de como lo era cuando a lo mejor yo era una bebé y ahora que ya tengo una mala costumbre de comer puras grasas, pues está metilado. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues a lo mejor expresando genes que tienen que ver con obesidad y entonces a lo mejor el hijo que yo tenga va a ser obeso, así lo alimenten a base de lechuga. ¿Qué es lo que se han dado cuenta entonces? Que el arsénico se dedica o ayuda a la metilación del DNA. Obviamente, aún no saben en qué concentraciones es en las que se beneficia o se afecta la metilación, pero sí han visto que en las zonas cercanas de DNA metilado tenemos arsénico. ¿Ok? Entonces, esa sería como a grandes rasgos lo que los elementos ultratraza pueden generar. Ahora, aquí yo les estoy poniendo algunos, ¿no? O sea, como la plata, el níquel y eso, pero hay muchos otros elementos ultratraza que a lo mejor no están aquí, como el molibdeno, como el manganeso, todos ellos también son elementos ultratraza. Hay una infinidad de elementos ultratraza que evidentemente se van a ir agregando a la lista conforme vayan avanzando los estudios de los seres vivos. ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno. Vamos bien. ¿Quieren anotar algo o ya le cambio? Ok, entonces aquí vamos a retomar parte de la actividad que ustedes ya hicieron. No crean que le hicimos nada más porque sí. Los que no la han hecho ya la harán en este fin de semana. Acuérdense de mandarme el mensajito porque a mí se me olvida. Tengo clase después de esta clase, entonces lo leería más tarde. Ustedes ya llevaron biología celular, ¿cierto? Y pusieron un montón de atención en sus clases, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué ven ahí?
¿Una célula eucariota? Una célula eucariota. ¿Cuál es la célula eucariota? ¿La que tiene núcleo? La que tiene núcleo. La de la derecha. Entonces La voy a que poner. no tiene núcleo. ¿Cómo Es que una la mitocondria, ¿no? No, ahí no tenemos ninguna mitocondria. Ahí les puse una D y una I para que ubiquen derecha e izquierda y todos tengamos la misma derecha y la misma izquierda. ¿Dónde está la célula eucariota? ¿Del lado derecho? Bien, del lado derecho. Lo que tenemos a la izquierda, ¿qué es? ¿Una No es célula mitocondria. procariota? Una célula procariota, entonces la A y la B son células procariotas. En la A es como en verdad se ve en una micrografía y la B es un dibujito. Me imagino que su profesor o profesora de celular en la célula eucariota también enseñó que se ve así solamente manchas, ¿no? No les pegué una aquí, pero hagan de cuenta que una célula eucariota se ve así. Así se ve una célula eucariota. Ajá, o sea, se ven así muchas manchas, ¿ok? Entonces, ya tenemos ubicadas la célula procariota y la célula eucariota. Aquí vamos a hacer una anotación. Se dice, bueno, voy a poner en orden porque si no, eucariota y procariota. O se dice procarionte y eucarionte. ¿Ok? Cualquiera es correcto. Yo estoy acostumbrada a decir procariota y eucariota. Muchos profesores están acostumbrados a decir procarionte y eucarionte. Lo que es incorrecto decir es procarionta, esto está mal, o procariote, esto está mal, ¿ok? Esto es incorrecto. Tiene que ser procariota o procarionte, eucariota o eucarionte. ¿Sí nos queda claro eso? Sí, profesora. Ok, eso lo tienen que, de eso se tienen que acordar durante toda su vida, porque toda la carrera lo van a estar viendo. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia entre una procariota y una eucariota? En que una tiene núcleo y la otra no. Ok, ¿quién no tiene núcleo? La El procarionte. Ok. En lugar de núcleo, ¿qué tiene? Su DNA o RNA está en el citoplasma. Pero está así todo desparramado como se le dé la regalada gana. Fíjense en la imagen. Sí, está todo desparramado. ¿Sí? Tiene Fíjense la pared celular, ¿no? Pared celular, ¿no? Pero la pared celular no le ayuda a ordenar el DNA. Fíjense aquí, pónganle atención. Hagan de cuenta que ustedes... Exacto. Hagan de cuenta que ustedes fueran DNA. Si están todos desparramados, digamos que están en una cama matrimonial ustedes solitos, o en una king size, ¿no? Entonces, desparramados es que no importa si sean bajitos o sean altotes, pues nos ponemos así todas nuestras anchas y ocupo lo más que puedo. Y ya no me importa porque no hay nadie más al lado. Pero si hay una cierta confinación, a lo mejor ustedes van a estar en un ladito, pero nadie los está encerrando. Volvamos al ejemplo de la cama. Está en una cama king size y en esa cama hay otra persona, una persona X. Y vamos a poner que sea una persona X porque el objetivo es que no van a estar pegados. Cada quien va a respetar un espacio. Pero ese espacio lo están respetando porque hay algo más ahí. No porque llegaron y los pusieron en una bolsa y los metieron ahí, ¿ok? Sino porque están como respetando una zona, están confinados en una zona. Eso es lo que sucede en una célula procariota. El DNA está confinado en el nucleoide. El nucleoide no es como tal una membrana, no es una membrana verdadera, ¿ok?
pero sí se sabe que el nucleoide está delimitado, ¿ok? Y esa delimitación se la dan a algunos tipos como de lípidos y de proteínas, ¿ok? Pero no hay una membrana verdadera. Entonces, en los procariotas, el DNA se encuentra en el nucleoide, que es una zona delimitada para el material genético. ¿Sí? ¿O no? Entonces, ¿por qué va a estar delimitada? Porque el DNA es gigantesco, gigantísimo. Cuando hicieron su práctica de extraer DNA de la fresa, ¿sí les salió? Sí. Sí, ¿Cómo se veía el DNA? Blanco. como babosa. Como baboso, exacto, como baboso. Entonces, se dieron cuenta que se hacía como una nubecita más densa, como babosa, como me lo están diciendo. ¿Sí o no? Sí. Toda esa cosa que se veía más densa era el DNA. Esa cosa densa era más pequeña de la muestra de fresa que ustedes habían puesto, o casi del mismo tamaño, o más grandote. Hacia ojo de buen cubero. Entonces, ese DNA lo pudieron ustedes ver en el alcohol o en el agua, no sé qué le habrán puesto. Ese material genético, ¿ustedes lo veían cuando tenían la fresa en su mano? No. ¿Qué pasaría si ustedes les dijeran, bueno, ya le sacaste el DNA a la fresa, agárralo y méteselo de nuevo? ¿Se podría? No, ya no Yo se creo puede. que no. No, ya No está se todo, puede. ya está todo desempaquetado. Entonces, el DNA, tanto en células eucariotas como procariotas, está empaquetado. De diferente forma, sí, pero está empaquetado. Ajá. Y entonces tiene que estar hecho un nudito bien chiquitititititito para que pueda entrar. Yo espero que tengamos oportunidad de extraer DNA en laboratorio. Les voy a cambiar ahí un poquito la práctica para que ustedes entiendan a lo que me estoy refiriendo. El DNA tiene que estar empacado bien bonito para que ustedes lo puedan meter dentro de la célula. Si no está empacado así bien bonito, entonces va a ocupar toda la célula y al ocupar todo el espacio, entonces la célula no tiene oportunidad para llevar a cabo sus funciones metabólicas. Entonces imagínense si el DNA estuviera todo disperso en la célula, cuando necesite hacer una proteína, no va a tener espacio en donde hacerla. Ajá. Cuando necesite empezar a sintetizar membrana, no va a tener dónde trabajarlo. Entonces, por eso necesitan tenerlo confinado. Así es que en un procariota va a estar confinado, sí, en un nucleoide. Pero a gran diferencia de cómo está en un eucariota. En un eucariota vamos a tener un núcleo. Y el núcleo sí va a tener una membrana verdadera. Porque un eucariota sí va a estar su DNA confinado en un núcleo, aparte de la historia que ya no sabemos de la evolución y shalala, en realidad eso es como por simple lógica. No siempre, pero la mayoría de las veces un eucariota es mucho más complejo que un procariota. Por lo tanto, el material genético es mucho más grande, ¿ok? Ese material genético, al ser mucho más grande, necesita tener un mayor orden. Cuando lleguemos al tercer parcial, les voy a poner una diapositiva que siempre pongo, pero que yo la pongo en biología molecular, en el que se dice que si a nosotros nos sacaran nuestro DNA, podríamos darle un montón de vueltas al Estadio Azteca. ¿Conocen el Estadio Azteca? Sí. Sí. Ok. Entonces, ahorita no nos vayamos a que si le puedo dar 1, 2, 3, 4 o 5 vueltas al Estadio Azteca. Digamos que solo le puedo dar una vuelta. Entonces yo agarro a uno de ustedes, le saco todo el DNA y el DNA lo estiro, le da vuelta al Estadio Azteca y le digo a algunos compañeros, solamente le de nuevo su DNA. ¿Les va a caber todo eso que sacamos?
No. No, va a estar bien complejo, pero la célula tiene una forma en la que la empaqueta. Imagínense la habilidad que tiene una célula de tener todo tan bien orquestado para empacarlo y que quepa dentro de una célula. Y que si me lo sacan ya no hay forma de cómo volverlo a meter. Ahora, ¿qué hay dentro de un núcleo? Aparte de DNA. Un nucleolo. Un nucleolo, ¿qué hay ahí? ¿Para qué sirve el nucleolo? Para estorbar. Crean los ribosomas. O bueno, se forman. Ok, bien. Ahí se van a formar los ribosomas. Entonces, dentro de nuestro núcleo se va a llevar a cabo la replicación y también se va a llevar a cabo la transcripción. Dentro de la transcripción va a haber síntesis de RNA ribosomal. El RNA ribosomal va a servir para dos cosas. Uno de ellos se queda, algunos tipos, que es netamente el RNA ribosomal, se queda como RNA. Y hay otro RNA que se va a convertir en proteína. Voy a poner bueno, no, lo voy a dibujar. Este es el nucleolo y este es el núcleo. Este es nuestro DNA. Digamos que este pedazo de DNA que yo dibujé va a sintetizar todo lo necesario para el ribosoma. Aquí voy a poner unas 2, 3 rayitas y esto es RNA ribosomal, que se escribe rRNA. Y acá le voy a poner proteínas ribosomales. Este es RNA que va a dar como resultado proteínas ribosomales. Salen del núcleo y en donde se sintetizan las proteínas en un eucariota. En el retículo endoplasmático. ¿En cuál? Rugoso. Rugoso. ¿Qué diferencia tiene físicamente el rugoso del liso? ¿Por qué se llama rugoso? Porque Tiene como muchas cisternitas. Bueno, como que está. su superficie. Escuché que alguien dijo la palabra clave. Tiene ribosomas. ¿Cierto? Está cubierto de ellos, no está cubierto de ribosomas. Exacto. Está cubierto de ribosomas, por eso se dice retículo endoplásmico rugoso. Entonces, estas proteínas que les pinté hace ratito aquí, es el RNA, esto todavía no es proteína, es RNA, sale, se convierte en proteínas ribosomales y ellas regresan. Las proteínas ribosomales son las únicas que tienen derecho a regresar. Ellas regresan al núcleo, las voy a meter por este lado, y las van a meter al nucleolo. Con el objetivo de que, como lo dijo su compañera, allá adentro se van a armar los ribosomas. Voy a ponerle una flecha, voy a pintar el nucleolo aquí en grandote. ¿Qué es lo que va a hacer? El RNA ribosomal, ya en su momento lo veremos, nosotros vamos a tener al menos 4 RNA ribosomales, los voy a poner con esa forma así. Ellos se van a acoplar a las proteínas ribosomales. Entonces ya van a entrar en forma de proteína y le van a empezar a dar la estructura que debe de tener un ribosoma. No lo arman por completo, lo arman lo más que pueden. Y entonces, ya que está más o menos armadito, sale del núcleo y lo manda hasta el citoplasma. ¿Ok? Y entonces, ya que lo manda al citoplasma, ¿a dónde lo tiene que mandar? ¿En dónde están los ribosomas? En el retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, el nucleolo sirve para armar ribosomas, ¿sí? ¿Cómo es que los arma? Empieza solamente el armado, más no los termina. Va a unir el RNA ribosomal con algunas proteínas ribosomales para sacarlas y hacer que se termine de armar fuera del núcleo.
y entonces vaya y se ponga en el retículo endoplásmico rugoso. Aunque acuérdense que también vamos a tener algunos ribosomas libres, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra, todo bien. Va. Entonces, ¿quién es qué célula más bien es la que tiene exclusivamente ribosomas libres? La procariota. Muy bien, la procariota. ¿Se acuerdan del jueguito que vimos la semana antepasada? Entonces ya describimos núcleo, ya describimos nucleolo, retículo endoplásmico rugoso. ¿Para qué sirve el retículo endoplásmico liso? Para sintetizar los lípidos. Ok, sintetizar lípidos, ¿qué más? De entre los lípidos, uno que sea específico, por ejemplo. Según yo también tiene el papel de desintoxicar o... Ujú, también va a desintoxicar. Ok, entonces, si estamos hablando de que sintetiza lípidos, pues también ayuda a sintetizar la membrana. No la sintetiza al 100, obvio, manda partecitas y luego ya la célula hará su trabajo para incorporarlas. Ujú. El complejo de Golgi, ¿para qué sirve? Ahí sí está como alguien me había dicho, que tenía como diferentes cámaras. ¿Para qué sirve? Para la digestión. Para sintetizar las proteínas. Sintetizarlas no, porque las sintetiza, Las modifica, ¿no? las modifica, exacto, y también las transporta, ¿ok? Entonces, hagan de cuenta que obviamente es bien complicado que nosotros, al menos hasta este año, en algún momento se desarrollará esa tecnología, que nosotros podamos ver bien cómo funciona la célula, pero hagan de cuenta que en realidad la célula es como si ustedes entraran a una habitación abandonada por siglos y que tiene un montón de telarañas por todos lados y que esas telarañas se conectan, ¿ok? Y cada telaraña hace una función en especial. Entonces, digamos que la célula es así. Cada organelo son membranas, ajá. Obviamente los ribosomas no. Entonces, todas esas membranas se comunican, ¿ok? Entonces, el aparato de Golgi nos va a servir para modificarla, pero también nos va a servir para transportarla. ¿Por qué? Pues las proteínas se van a necesitar en diferentes lugares y el complejo de Golgi nos ayuda a llevarlos a diferentes lados. Ujú. ¿Para qué nos sirve la mitocondria? Producir ATP. Para producir energía, bien. ¿Para qué nos sirve el citoesqueleto? Para dar soporte a la célula. Exacto, para dar soporte a la célula. Ujú. Entonces, si se fijan, pues todos los dos tipos de célula van a tener funciones completamente, digamos, diferentes, pero son expresiones finalmente de vida en ambos casos, ¿no? O sea, se van a llevar a cabo de diferente forma. Por ejemplo, en el caso de los procariotas, que ya los vamos a ver en su momento en el tercer parcial, vamos a tener acoplada la transcripción y la traducción. Quiere decir que mientras se expresan genes, se van a traducir al mismo tiempo, cosa que en un eucariota no se puede hacer porque en los eucariotas tenemos al retículo endoplasmico rugoso disponible para que lleve a cabo la traducción. Ajá, y entonces se tiene que hacer pues por separado, no podemos ponerlo juntos. Ahora, todos estos organelos por los que está formada una célula van a servir para obtener biomoléculas. Entonces, tanto los procariotas como los eucariotas van a generar biomoléculas. Uh-huh. Aquí se llama biomoléculas porque les dije, todo tiene que ver con la vida. Entonces, algunas veces los van a encontrar como moléculas, perdón, o como macromoléculas, pero generalmente le llaman moléculas o macromoléculas los que ven digamos que llegan a tener materias de salud, pero que no son del área. Ajá.
porque pues les da lo mismo una macromolécula o molécula o biomolécula, pues como que es lo mismo. Para nosotros no es lo mismo, porque una macromolécula o una molécula puede ser inorgánica o puede ser sintetizada únicamente por vías químicas. Las biomoléculas no. Las biomoléculas son sintetizadas por vía enzimática. Entonces, la célula se va a encargar de formar esas biomoléculas para obtener energía, para crecer, para guardar su información genética, para defenderse, para transportar cosas. Entonces, las biomoléculas son elementales. Como estamos viendo ahí en la gráfica de pastel, pues ya platicamos del agua. El agua es indispensable para la vida porque ya vimos que ayuda a que se lleven a cabo muchas reacciones enzimáticas, ayudan a que la célula tenga turgencia, ayuda a que haya disociación de iones que después va a utilizar el organismo del que se esté hablando, pero también vamos a tener biomoléculas. Entre las biomoléculas que se tienen, vamos a encontrar a las proteínas, a los ácidos nucleicos, a los lípidos y a los polisacáridos. Entonces, las biomoléculas de una célula, sin importar que sea eucariota o procariota, son proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y polisacáridos. ¿Sí? Sí. Ok. Todas estas biomoléculas son necesarias. Dependiendo de quién les cuente de ellas, será como el interés o la importancia que las pongan. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en biología molecular, casi decimos la biomolécula más importante así del mundo, pues es los ácidos nucleicos. Pero si nosotros hablamos con alguien que trabaja con enzimología, pues les va a decir, no, las biomoléculas más importantes de la vida son las proteínas. Pero si hablamos con alguien que trabaja con liposomas, con transporte de membrana, pues les dirá que los lípidos son las biomoléculas más importantes, pero en realidad todas las son. Eso sí, vamos a tenerlas en diferentes proporciones. Aquí no es necesario que se aprendan el porcentaje que dice ahí, pero sí que nosotros ubiquemos cómo están en abundancia. Entonces, de acuerdo a la abundancia, primero vamos a tener a las proteínas. Ay, no sé escribir. Déjenme borrar. Vamos a tener a las proteínas, seguido de los lípidos, seguido de los polisacáridos y seguido de los ácidos nucleicos. Ojo, el hecho de que haya más proteínas que polisacáridos o que incluso que ácidos nucleicos no quiere decir que sean más importantes las proteínas. Y viceversa, no porque haya poquito de ácido nucleico, quiere decir que entonces de lo poquito, pues entonces es lo más importante del mundo. No, simplemente esa es la concentración que hay dentro de una célula. Pero todos tienen la misma importancia. Ahora, ¿por qué tenemos una mayor cantidad de proteínas? Pues la razón es que las proteínas tienen un montón de funciones, que también ya lo veremos en el segundo parcial. Pero, oh, sorpresa, si nosotros nos remontamos al dogma central, ¿ya han visto algo de dogma central? ¿Ya vieron replicación, transcripción y traducción?
Va. Entonces ya sabemos que en replicación nosotros tenemos el DNA, en transcripción tenemos el RNA y en traducción tenemos a las proteínas. Siempre se ponen así los dibujitos, ¿ok? Entonces, las proteínas en realidad vienen del DNA. ¿Pero por qué tengo más proteínas que DNA si yo debería de tener la misma cantidad? Bueno, porque aquí simplemente estamos viendo en concentración, ¿ok? Si nosotros nos imaginamos, voy a ocupar esta molécula de DNA, que este pedazo de aquí que le acabo de remarcar al DNA fuera el gen de la beta-galactosidasa, la cual es una enzima, entonces yo solo tengo un gen de beta-galactosidasa. Pero eso no quiere decir que dentro de mi célula, cuando la beta-galactosidasa tenga que funcionar, solo va a haber una. No. Cuando se expresa, yo puedo llegar a tener, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor 1000 proteínas que correspondan a beta-galactosidasa. Y entonces eso ya hace que tenga una mayor cantidad. Entonces, una de las razones por las que tengamos una mayor cantidad de proteínas es porque la expresión de genes no se limita a que si se me expresó un gen, solamente voy a tener una proteína. Se puede expresar un gen, pero puedo sacar de ahí 10 proteínas, ¿ok? Ahora, las proteínas van a tener un montón de funciones como yo se los dije. Podemos encontrar proteínas ancladas a membranas, las enzimas son proteínas, los ribosomas tienen parte de proteínas, y entonces eso quiere decir que están haciendo diferentes trabajos. E incluso el citoesqueleto está formado por proteínas. Debido a la gran cantidad de funciones que pueden tener las proteínas, es que le da el beneficio, podríamos decirlo, de haber en una concentración muy alta. De ahí nosotros vamos a tener lípidos. Los lípidos, si bien no vamos a poder sintetizarlos de nuevo, sí los vamos a sintetizar gracias a que con la dieta que nosotros tengamos, vamos a destruir todos los lípidos que nosotros consumamos, grasas y lípidos, y entonces esas unidades fundamentales, la célula se va a encargar de modificarlas y de unirlas para formar lípidos mucho más complejos. Y obviamente vamos a tener lípidos en muchos lados, como en las membranas. Y entonces, ¿de qué dijimos que están hechos los organelos? Chicos, despierten, si no ya saben qué sucede si no participamos. ¿Cómo? Es que podría cambiar la pregunta, ¿no? ¿De qué está hecho un organelo? ¿De qué está hecho un retículo endoplásmico liso? Pues de agua. De agua solo están hechos los... Por una... Ay, no. Por lípidos. De membrana. De membrana. ¿Y de qué están hechas las membranas? ¿De qué están hechas las membranas? De fosfolípidos. Y entonces... Colesterol. Exacto, y el colesterol, ¿qué es también? O sea, de fosfolípidos, sí, lípidos, ¿no? También un lípido. Exacto. Entonces ahí está su respuesta. ¿Por qué? En segundo lugar, tenemos lípidos. Pues porque los tenemos en las membranas. Y yo se los expliqué. Una célula eucariota es como una habitación llena de telarañas. Y todas esas telarañas van a ser membranas. Y las paredes de ese cuarto es una membrana. Entonces tenemos un montón de lípidos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Sí. Después siguen los polisacáridos. En tercer lugar, en cuanto a concentración, vamos a tener los polisacáridos. ¿En dónde podemos encontrar polisacáridos? Imagínense una bacteria. ¿En dónde encuentran polisacáridos?
¿En las levaduras? Pero, ¿en dónde? ¿En las levaduras? ¿Pero en dónde? ¿En qué lugar? ¿En los granos de cereales? Me refiero a que se imaginen una célula. Tenemos un procariota. Tienen ustedes una bacteria, la que a ustedes se les dé la gana. ¿En dónde creen que tengan polisacáridos? ¿Ya llevaron micro 1? ¿O le están llevando? No. ¿Microbiología? No, bueno, nosotros no llevábamos esa materia. Apenas la van, me imagino que no se apenas la tienen que llevar, ¿no? Sí, son QFBT todos, ¿no? Hasta tercer Sí. semestre, me parece. Ok. Entonces, nosotros podemos tener polisacáridos, por ejemplo, en pared. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a imaginarnos una bacteria, va a tener su pared y va a tener lipopolisacáridos, eso quiere decir que son lípidos asociados a carbohidratos. ¿Podría ser en el almidón? Sí, el almidón, exacto. Y entonces el almidón es un carbohidrato de reserva. Entonces, nosotros podemos tener los lipopolisacáridos justo como se los estoy pintando en la parte superior izquierda, al ladito de la gráfica de pastel. Entonces, ahí podemos tener polisacáridos. ¿En qué otro lugar de la célula nosotros podemos tener polisacáridos? A lo mejor dentro, en el citoplasma, pero ya son trozos mucho más pequeñitos, ¿ok? Y esos trozos pequeñitos pues, nos ayudan a que la célula adquiera su energía. Ahora, si nosotros hablamos de una planta, un polisacárido la vamos a tener en su pared, que está hecha de celulosa, ¿ok? Entonces, la celulosa van a ser, es un polisacárido que va a tener una glucosa tras glucosa tras glucosa tras glucosa tras glucosa y le va a dar la forma a la célula, ¿ok? Entonces, los polisacáridos también los vamos a tener en diferentes lugares. La mayoría sería en pared, ya sea como se las dibujé en las bacterias, que solamente salen como si fueran pelitos, pero no tiene nada que ver con flagelos ni nada de eso, ¿eh? Son mucho más pequeñitos y ellos despiertan la respuesta inmune, por ejemplo, cuando yo tengo alguna infección. Y en el caso de la celulosa, serían las plantas, está formando a las células, el esqueletito de la célula, eso es lo que le da la rigidez a una planta, ¿ok? Entonces, si ustedes agarran así una planta y la cortan, hasta se escucha como cruje, porque es mucho más rígida. La forma en la que está acomodada la glucosa la hace que sea mucho más rígida y a eso es a lo que le llamamos celulosa. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Ok, denme un segundo, me acaba de llegar un correo de este profesor Luis, déjeme ver si es sobre la asistencia o no.
No, chicos, no era respecto a eso. Solamente nos notifican que está habiendo problemas con el pase de asistencia, con el que hacen de código QR, que se supone que los errores van a ser esta semana, o sea, ya mañana se terminarían. Y mencionaba sobre si había gente que faltara en la lista de asistencia, pero creo que yo los tengo a todos. Así es que no creo que haya problema. Porque los que son nuevos, o sea, que apenas hoy los conocí, sí pudieron pasar asistencia, ¿cierto? ¿O estoy enloqueciendo? No, sí, por favor. Ok, sí, nada más era eso y que si no, que les hiciera una lista y yo los agregara y cosas así. Pero no nos dicen absolutamente nada importante. Bueno, ay, ya me perdí en qué estaba. Sí, de los lípidos, ¿no? Estábamos platicando, ¿sí? No, de los polisacáridos. ¿De dónde los podemos encontrar? Y de ahí al final, en una menor concentración, nosotros vamos a encontrar a los ácidos nucleicos. Entonces, los ácidos nucleicos van a ser DNA y RNA. ¿Por qué hay una mucho menor concentración de ácidos nucleicos? En primera, porque la cantidad de DNA, con D de dedo, que nosotros tenemos en una célula siempre va a ser constante, al menos de DNA, o sea, ácidos nucleicos es DNA y RNA. Entonces, la cantidad de DNA siempre va a ser constante. ¿Por qué? Porque si mi genoma consta de 46 cromosomas, entonces siempre voy a tener 46 cromosomas, ¿ok? Si yo fuera a lo mejor, no sé, una levadura es de 2 cromosomas, entonces siempre voy a tener 2 cromosomas. Si yo fuera una bacteria y mi genoma es de 1 cromosoma, siempre voy a tener 1 cromosoma. O sea, no de pronto de la nada, si yo fuera una bacteria, en lugar de 1 cromosoma voy a tener 5. No, siempre lo voy a tener constante, ¿ok? Obviamente cuando hay replicación voy a tener el doble, sí, pero la célula al mismo tiempo está en división. O sea, eso es como simultáneo. O a lo mejor está casi tan cronometrado que es tan rápido también que es imposible que ustedes digan, no, yo encontré una célula con el doble de material genético. No, ya se empiezan a ver indicios en la célula que hay división y está ensanchada, ya hay microtúbulos, ya se empiezan a compactar los cromosomas y cosas así. Entonces, la cantidad de DNA es constante. Y tenemos RNA, entonces ustedes dirán, bueno, si tenemos RNA, ¿por qué sigue habiendo tan poquito? Porque la vida media de las moléculas de RNA es muy cortita. El RNA que dura más tiempo son cerca de 24 y en algunos organismos 48 horas, ¿ok? Ese DNA generalmente son los tRNA, los RNA ribosomales, no se preocupen, eso lo vamos a ver en la última parte del curso. Esos son los que duran más. Y tenemos otras moléculas de RNA que llegan a durar por mucho 1 minuto. Esos son los RNAs mensajeros. Entonces, el hecho de que duren tan poquito hacen que en realidad sea insignificante la cantidad que hay ahí. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Todo bien, maestra, gracias. No, todo bien. Todo bien. Bueno, Todo bien. entonces, ahorita les voy a pasar un link. Generalmente les paso el video, pero prefiero que lo vean ustedes porque algunos tienen problemas luego con el internet y se queda parado. Ya les pegué ahí el link. El video creo que dura 1 minuto con 50, entonces tienen 2 minutos para verlo.
¿Listo, muchachos? Yo ya lo terminé de ver, maestra. Gracias. Yo también ya. ¿Qué entendimos del video? De cómo se usa, bueno, la molécula de agua tanto para hacer hidrólisis como para poder hacer la deshidratación, así para que se unan un monómero con otro o se rompa ese enlace. Ok, bien. Para no llamarle deshidratación, ¿cómo podemos llamarle a esa formación? Siret o Edgar o Rodrigo o Naomi. Bueno, podría decirse que es la reacción contraria, ¿no? Porque una es para hidratarla, ¿no? Es lo que estaba diciendo en el video. Ajá. A ver, cuando yo rompo algo, ahí va a haber una deshidratación, porque voy a utilizar una molécula de agua. Ajá. ¿Qué otro nombre ocupo? Vean en el dibujo de la izquierda. Síntesis. No, déjenme ponerles... Ay, es que no se les he cambiado y no me dijeron. Ahí ya se ve la que dice macromoléculas y hay un dibujito azul. Ya. Ah, es que no me dicen y yo estaba en la otra. Ok, a ver. Su compañera nos dijo, puede haber deshidratación, por así decirlo, o de cierta forma es una hidratación. ¿Qué otro nombre puede ocupar? Si hablamos en estricto sentido químico, pues sí le está pasando eso. Pero ¿qué otro nombre puede ocupar? Vamos a ver aquí. Vean esta imagen. Condensación. Exacto, Se está entonces, condensando. así es. Si hay como a lo que se le llama hidratación, estamos condensando. Y entonces, al condensar, quiere decir que yo estoy agregando un monómero a esa cadena y esa cadena se está haciendo mucho más grande. Entonces, lo vamos a anotar. A la síntesis de biopolímeros se le llama condensación. La síntesis de biopolímeros se da por condensación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, de manera general, ya después lo iremos viendo grupo por grupo, pero de manera general, los monómeros que forman parte de las células van a tener grupos hidroxilos. Estos grupos hidroxilos van a atacar y van a reaccionar con los hidrógenos que estén en las moléculas. Eso es de forma general. Ya después vamos a ver uno a uno cómo reacciona. Cuando se da este ataque,
lo que se hace es que se forma una molécula de agua. Ahora, cuando se va a llevar a cabo el rompimiento de esos polisacáridos, entonces, ahora lo que va a suceder es que se va a utilizar una molécula de agua y esta molécula de agua se va a tener que romper. Al romperse esa molécula de agua va a liberarse 2 hidrógenos y un oxígeno, pero no es que los 2 hidrógenos se vayan por separado, sino que se va a formar un grupo hidroxilo que se va a unir al monómero que salga. Entonces, cuando yo voy a formar un polisacárido, por ejemplo, o dijimos un biopolímero de forma general, se va a formar agua. Está saliéndose de esta molécula. Por eso se dice que es una deshidratación, porque el agua se está yendo, no se va a quedar aquí. Cuando nosotros hablamos de que yo voy a cortar ese biopolímero, voy a necesitar agua. Vean cómo el agua va a estar siendo elemental. Entonces, el agua la voy a necesitar porque voy a necesitar energía para que se rompa. Y entonces, cuando esto se rompa, la molécula de agua de la misma forma lo hará y se unirá un grupo hidroxilo al monómero que salga y se queda un hidrógeno en el monómero que se quede a la orilla de ese biopolímero. Entonces, un monómero es la unidad fundamental de cualquier molécula. Es la unidad fundamental de una macromolécula o de una biomolécula. ¿Ok? A la unión de estos monómeros le llamo condensación. Y la condensación me da la formación de polímeros. Entonces, vamos a pensar en la celulosa. Esta celulosa, yo les dije, está hecha por unidades de glucosa. ¿Cuál es el monómero de la celulosa? ¿El hidrógeno? Vamos a regresar aquí. Los monómeros son las unidades fundamentales de las macromoléculas o las biomoléculas. Entonces, la glucosa, exacto. Entonces, les dije, cada unidad de las células de celulosa es una glucosa. Entonces, el monómero de la celulosa es... La glucosa. La glucosa. Si yo quiero unir dos glucosas, se va a llevar a cabo una reacción de... Condensación. Condensación. La condensación de monómeros me da la formación de... Polímeros. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí entendimos o no? Ahora, si yo quiero romper un polímero, se hace por... ¿Hidrólisis? Hidrólisis, perfecto. Entonces, si nosotros estamos diciendo que tenemos biomoléculas diferentes y que todas son importantes, dijimos que de las biomoléculas que teníamos eran proteínas, de ahí le seguían los lípidos, después los carbohidratos y los ácidos nucleicos. De los carbohidratos, el monómero son los monosacáridos. ¿Sí? De los lípidos, el monosacárido son los ácidos grasos. De los ácidos nucleicos, el monómero son los nucleótidos.
de las proteínas, los monómeros son los aminoácidos. ¿Sí lo anotamos todos? ¿Nos quedó claro? Sí, maestra. Ok, sinceramente, ¿tenemos alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado claro? No, maestra, todo bien. No, maestra. ¿Vamos bien con el ritmo de la clase o sugieren algo? Va muy bien. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos la siguiente semana. Y tengo a 2 que eran nuevos o 3, se me quedan, por favor. El resto que les vaya muy bien. Cuídense, que tengan bonita tarde y estén al pendiente porque todavía no sé qué onda, si vamos a ir o no vamos a ir, pero yo les mando el mensaje, ¿sí? Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Miss. Hasta luego.